Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a este nuevo webinar que organizamos desde Bioval, en esta vez de la mano de VC Biolog también. Y bueno, le hemos dado por título a este webinar que tengo el honor de presentar como presidente de Bioval. Le hemos denominado la incidencia del COVID en la protección y utilización de los datos personales. Tenemos la suerte de tener como ponente esta tarde a Maite Vázquez Calo. Y bueno, permitidme hablar un poco de Maite. Ella es fundadora de VC Biolog, es la secretaria de la Asociación Española de Biotecnología, ASEBIO, miembro del Consejo Asesor de la sección de Derecho Farmacéutico y Sanitario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesora del Centro de Estudios de la Industria Farmacéutica CSIC y consejera independiente del Banco de Crédito Cooperativo del Grupo Cajamar. Adicionalmente, Maite ha sido reconocida por el directorio Best Lawyers en la edición 2020. Como veis, es un auténtico honor y placer poder estar aquí con ella esta tarde y escuchar lo que nos tiene que aportar, que seguro que es de mucho interés. Bueno, la descripción del webinar es desde la declaración de la pandemia del COVID-19. Los datos personales han sido claves para la gestión del virus, como muchos ya sabéis, y la protección de la salud de la población mundial. En este webinar pretendemos analizar los usos de dichos datos personales por las autoridades sanitarias, el empleo que están haciendo de ellos, de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, y el tema de la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales. Los objetivos que nos hemos planteado a la hora de organizar este webinar son, en primer lugar, analizar el uso de los datos personales en la gestión de la pandemia. En segundo lugar, identificar los riesgos asociados al empleo masivo de los datos personales para la protección de la salud colectiva. Y por último, determinar los parámetros permitidos para la utilización de datos personales en los distintos ámbitos de interés. Sin más por mi parte, de dar la introducción y la bienvenida a Maite. Muchísimas gracias. Maite, adelante. Muchas gracias, Carlos, y agradecer sobre todo a Bioval y al CEIL las invitaciones y el trabajo realizado por Jesús Casanova y por María para poder organizar este evento. Bueno, nosotros vamos a hablar de la incidencia del COVID en la protección de los datos personales. Hemos tenido unos momentos de auge de esta materia de la protección de datos, porque desde que se inició la pandemia, pues sistemáticamente la Agencia Española de Protección de Datos ha estado siempre detrás de cada evento que iba surgiendo en el que se utilizaban los datos personales y creó una página web que, para el que esté interesado, pues es muy indicativa de todas las resoluciones, comunicaciones, todo lo que iba fallando sobre las cosas que iban sucediendo a la luz y al calor del COVID, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues básicamente a mí me gusta hacer las presentaciones siempre desde la parte práctica. Y como es desde la parte práctica y al final la gestión de datos personales ha tenido incidencia en tres ámbitos fundamentalmente: la geolocalización, las medidas preventivas que se han empezado a introducir en establecimientos, tanto públicos como privados, y la intromisión en los derechos personales por los test del COVID, pues estas son las tres áreas que yo os quiero contar. Lo importante es que esta presentación la hemos elaborado desde VC Biolog, son opiniones personales, a veces, por supuesto que nos vamos a basar en la ley y en lo que ha dicho la Agencia Española de Protección de Datos, pero sí transmitiros también que nuestras opiniones son nuestras opiniones y aquí no estamos buscando que nadie tome un curso de acción, porque a veces, bueno, pues podemos o no podemos compartir cosas que se han dicho por la propia agencia. Entonces, empezamos. Un poco de situación, ¿vale? Si vamos a hablar de materia de protección de datos, pues últimamente ya no sabemos si esto, al principio pensábamos todos que podía ser un poco moda. Es verdad que la regulación de protección de datos la teníamos desde antiguo y es verdad que la propia Constitución española nos decía que a través de la ley se tenía que utilizar de alguna manera mecanismos para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, ¿vale? Pero la materia antes de protección de datos, antes de que llegara el Reglamento Europeo, tenía incidencia. Había compañías que realmente estaban muy preocupadas de la gestión de la protección de datos, pero no era una materia que
trascendiera a todo el público general y solo algunos sectores de la población pues, estaban interesados en proteger sus derechos y en hacer uso de los mecanismos que había en la regulación. Cuando llega el reglamento, a partir de ese momento pues ya se pone de manifiesto que para todos los ciudadanos es imprescindible el tener una regulación que nos permita proteger lo que se considera el dato personal, ¿vale? Esto también, pensad que viene unido a que hay muchísimos problemas con redes sociales, Facebook, Google, bueno, pues lo que todos conocemos que hizo que de alguna manera los reguladores quisieran poner un poco freno a que la utilización masiva de datos pudiera llegar a perjudicar a las personas, ¿vale? Importante, en materia de protección de datos, si nos vamos al reglamento europeo, que es la base, aunque tenemos nuestra propia ley orgánica y algunos aspectos se han desarrollado a partir de la ley orgánica, lo que sí que para todo lo que vamos a explicar tenéis que tener en cuenta que cuando una persona tiene un dato personal, el reglamento europeo y la normativa de protección de datos no es que prohíba en todos los casos su utilización, sino que lo que hace es permitir en algunos casos cuándo se puede utilizar. Y particularmente coge un grupito de datos que son aquellos de máxima sensibilidad, entre los que están los datos sanitarios, que son los que nos van a preocupar hoy en relación con el COVID, que les da como un nivel de protección adicional y dice, bueno, con estos datos tienes está prohibido utilizarlos, pero eso sí, yo te dejo algunas vías de actuación al que está utilizando esos datos para que los puedas utilizar, ¿vale? Entonces hay como un mecanismo general que está en el artículo 6 del reglamento y un mecanismo especial para aquellos datos que son especialmente protegidos. Entonces, ¿qué ha pasado en esta época de pandemia? Pues mirad, aquí tenéis cosas de las que todos hemos leído en la prensa, nos han estado publicando. Desde que había una app del gobierno que permitía geolocalizar los movimientos, desde que se iba a hacer un estudio de movilidad por el gobierno, desde que iba a haber rastreadores que iban a alertar del riesgo que la policía utilizase sistemas para seguir a manifestantes y los contactos. O sea, se ha generado una polémica en el ámbito de la geolocalización que era, bueno, pero se puede que desde el gobierno los ciudadanos estemos controlados porque tenemos un interés que es evitar, por ejemplo, que la gente salga de su comunidad autónoma para que no contagie a otros, o saber dónde está una persona en un determinado momento para que no contagie a otros, o para hacer modelos de riesgo respecto a cómo se iban propagando los contagios a lo largo de la pandemia. Y entonces, a partir de ahí, pues a poco que leyerais la prensa, había noticias de todo calado. Desde esto es imposible, nos van a tener controlados, atentan contra el derecho al honor, no atentan contra el derecho al honor y la intimidad de las personas, un poco de todo. En este sentido, lógicamente, como os decía, la Agencia Española de Protección de Datos, que es una de las agencias que más peso tienen dentro de la Unión Europea en cuanto a emisión de notas, preparación de documentos, ayuda al público general respecto a dar incluso herramientas informáticas para hacer bien todo el tema de protección de datos. O sea, es una de las agencias que realmente está más activa, pues se puso a emitir opiniones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aún así estamos hablando de materias que, lógicamente, cuando estamos entroncando con un derecho constitucional como el que hemos visto, que es la intimidad y el honor, pues hombre, no está exento de que algún tipo de aderezo legal tenga que venir acompañado para que la materia de protección de datos pues no sea, desde el punto de vista de los poderes públicos, vía libre para hacer cualquier cosa. Y en este sentido, pues todos conocéis que durante la pandemia lo que hemos estado viviendo es que día tras día abrías el boletín oficial del Estado y encontrábamos varias cosas. Encontrábamos lo que eran los reales decretos que marcaban las pautas de actuación principales de lo que iba a ser este estado de alarma. Y acordaros que al principio de todo el estado de alarma se dio una habilitación especial para que el Ministerio de Sanidad fuera el que liderara cualquier cosa. Es decir, aunque había un grupito de ministros nombrados para hacer, digamos, la gestión de la crisis,
el Ministerio de Sanidad tenía prioridad sobre todo. Y es la razón por la cual, a partir de que empieza el estado de alarma, no solamente aparecen reales decretos, sino que además aparecen multitud de órdenes de sanidad. Este es uno de los ejemplos que tiene relación con la protección de datos, que ya veis, ¿qué tendría que ver sanidad con la protección de datos? Pues aquí fue donde se dio la habilitación para que se pudiera desarrollar una APP que apoyara con este tema de la geolocalización a verificar que los individuos se encontraban en la comunidad autónoma en que declaraban estar. Es decir, esto fue el medio principal con el cual se podía hacer un seguimiento de las personas y fue una habilitación que se hace a un organismo, pero desde sanidad y en materia de protección de datos. A continuación, lógicamente, la Agencia Española de Protección de Datos pues sacó su comunicado sobre lo que se podía hacer sobre APPs y webs de autoevaluación del coronavirus. Entonces, ¿qué dijo la agencia? Y acordaros, en materia de protección de datos, uno siempre tiene como dos cosas. Uno, ¿cuál es la base jurídica o la base en la que se apoya para poder hacer el tratamiento? Y el otro tema es para qué finalidad hace el tratamiento. Es decir, cuando nosotros elegimos un dato y vamos a hacer algo con ese dato, no solamente es decir cómo yo he conseguido ese dato y por qué yo puedo utilizar el dato. Es que también tengo que saber para qué finalidad lo voy a utilizar, porque se lo tengo que informar obligatoriamente al propietario del dato. O sea, no se puede utilizar un dato en abstracto y decir, bueno, pues ahora que tengo el dato voy a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué decía la agencia? Pues que las finalidades para las que se podían tratar los datos únicamente eran las relacionadas con el control de la epidemia, ¿vale? Y lo que se trataba era de obtener estadísticas con datos de geolocalización agregados, o sea, no eran individualizados, aquí no estábamos señalando individuos, para, por ejemplo, formar áreas de riesgo. Es decir, si esto lo hubiéramos visto con un zoom desde arriba de España, lo que estaríamos viendo es que si hacíamos un zoom, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, particularmente en la capital y en toda la parte de, por ejemplo, País Vasco, ahora si hiciéramos ese zoom sería Basurto, si lo hubiéramos hecho en su momento en la zona de Cataluña hubiera sido un zoom en Barcelona y se vería, pues como esos mapas que nos empezaron a alertar de la pandemia a principios de todo, de los hospitales John Hopkins, que lo que hacían eran como círculos rojos que mostraban dónde estaban las zonas de contagio, ¿vale? Entonces, en principio, esta es la habilitación que se había dado desde el Ministerio para hacer una APP y, en principio, la finalidad que se estaba buscando era ver cómo controlar la epidemia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que no solo surgió esa aplicación del gobierno, es que a partir de ese momento se produjeron varios eventos que pasaron desapercibidos, o al menos no todos los ciudadanos nos íbamos dando cuenta de qué pasaba, y entre ellos, por ejemplo, el INE pasó todos los datos que tenía de movilidad y se los puso a disposición, o sea, se pusieron todos los datos de las telecos, se pusieron a disposición del INE para que hiciera un estudio de movilidad. Y además la Comisión Europea extraoficialmente solicitó la entrega de datos, hombre, aquí sí que los pidió anonimizados, para poder predecir a nivel Europa qué iba a pasar con la expansión del virus, ¿vale? Entonces, básicamente se mandó un requerimiento a las empresas de telecomunicaciones, uno por parte del INE y otro, como ya os digo, extraoficial desde la Comisión Europea, para ver cómo podían gestionar esos flujos migratorios de la propia pandemia, ¿vale? Aquí sí deciros que es importante cuando hablamos de datos, los datos se pueden tratar en bruto, se pueden tratar pseudoanonimizados o se pueden tratar totalmente anonimizados. Entonces, cuando estamos tratando datos anonimizados, según el reglamento europeo, ahí no hay un tratamiento de datos personales. Entonces, en principio, esta petición de la Comisión Europea, que puede ser rara o no, porque bueno, es extraño que desde un país se compartan datos y más que las empresas privadas tengan que compartir datos a la Comisión Europea, en ningún caso estaría dentro del reglamento de protección de datos, porque lo que se enviaban eran datos anonimizados, ¿vale? No así los que se mandaron al INE, porque al INE, pues o por lo menos no está claro si se los mandaron anonimizados o no, lo que estaban buscando era movilidad de las personas, ¿de
Acordaros que hubo un momento en que había mucho pánico porque la gente se desplazaba entre comunidades y no sabían muy bien si eso se podía, si no se debía o qué iba a pasar. Entonces, incluso cuando ya se decretó que no se podía mover uno entre comunidades, pues la gente lo seguía haciendo y buscaban artimañas. Y la forma de combatirlo, pues fue este tema. No contentos con solo esa parte, pues hombre, lógicamente estamos en un mundo colaborativo y entonces ha habido varias iniciativas de empresas que han desarrollado apps que bajo la premisa de información voluntaria de las personas, ¿vale? Lo que te permiten es saber dónde en tu zona de influencia o si cerca de ti has tenido algún tipo de contagio. Y lo que ha permitido es hacer como mapas de riesgo sobre los contagios que tienes tú o a tu alrededor. Estas aplicaciones, ¿vale? Realmente lo que se están basando, y especialmente las segundas, las de seguimientos de contacto, lo que se basa es en que el usuario da su consentimiento y, por tanto, como está dando su consentimiento, es uno de los principios básicos que permite el tratamiento de datos y da su consentimiento para una finalidad concreta y es, yo me incluyo en esa aplicación con un alias, mi móvil que tiene una tarjeta que puede conectar de forma por Bluetooth, básicamente, con las tarjetas de otros que están identificadas, ¿vale? Son únicas, pero que tienen un apodo, voy recopilando los contactos que he hecho a lo largo de un periodo de tiempo. Es decir, desde que yo abro la aplicación el primer día que me la descargo y voy recopilando, me voy contactando con gente. Voluntariamente también este usuario se entera de que está contagiado y voluntariamente también, es decir, habiendo dado su consentimiento, informa a la aplicación de que ha sido contagiado, lo declara. Una vez declarado, automáticamente se disparan mensajes de alerta a todos los usuarios que en ese periodo de tiempo, desde que la aplicación ha estado activa, han estado cerca del radio de acción, es decir, que se ha producido ese vínculo con la tarjeta del otro de una forma anónima y se recibe un mensaje anónimo que nos permite saber si hemos estado en contacto o no con alguien que ha declarado estar contagiado. Ahora no sabemos quién es, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, este tipo de aplicaciones tienen todos los principios, o parece que en principio sí tienen todas las medidas de seguridad, cumplen con lo que exige el reglamento, y es decir, se tratan datos personales para los cuales hemos obtenido un consentimiento, es voluntario para el usuario. A continuación, es el usuario el que voluntariamente informa y finalmente no se transmite a ninguno del resto de usuarios quién es la persona que ha hecho esa declaración de contagio, con lo cual está protegida la anonimidad de la persona declarante. Nadie lo sabe, no hay un mecanismo de reversibilidad, no se puede saber, básicamente, salvo que hagas un hacking de la aplicación y no tenga unas medidas de seguridad adecuadas, tú no puedes saber quién es la persona que está al otro lado de ese mensaje, ¿vale? Entonces, estos son digamos, los tipos de aplicaciones que han ido surgiendo y todas ellas, como podéis ver, unas se basan en que hay una norma habilitante que ha surgido como consecuencia de la pandemia para que se pueda hacer unas cesiones de datos, un tratamiento de datos, y otras que han surgido de la propia economía colaborativa que tenemos en este momento y que se basan en el consentimiento de los usuarios, que es una de las posibilidades para hacer un tratamiento de datos de salud, ¿vale? Más temas conflictivos, temperaturas, toma de temperaturas. Este ha sido ya el acabose, porque aquí ha pasado de todo. Aquí ha pasado, no solo tomas de temperaturas, aquí se ha hablado de arcos que te desinfectaban, ¿vale? Ahí no se tomaban datos, pero que te desinfectaban y a continuación te medían la temperatura y te escaneaban completo. Se ha hablado de temperatura en la puerta de cualquier centro comercial. Se ha hablado de temperaturas a las entradas de los supermercados. De hecho, al principio de la pandemia salían supermercados donde te tomaban, te paraban, te tomaban la temperatura y luego podías entrar a comprar. Ahora toman temperaturas en la puerta de las tiendas. También se han puesto termómetros y se toma la temperatura dentro de los centros de trabajo, ¿vale?
Y entonces, fijaros, a 30 de abril, lo que decía la Agencia Española de Protección de Datos, o lo que era un titular en Hoy Diario a 30 de abril, que era que tomar la temperatura para permitir la entrada a cualquier lugar era ilegal. Tal cual, este era el titular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? Todo el mundo que está como empleador en un centro de trabajo, ya sea un espacio público o privado, o sea, porque esto, acordaros que la protección de datos no distingue de si estamos hablando de administraciones públicas o estamos hablando de empresas privadas. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto se lo puedo hacer yo a mis teóricos clientes cuando llegan a la puerta de mi establecimiento o cuando llegan a mi restaurante? ¿Se puede pedir para reservar mesa saber si has estado contagiado del virus? Bueno, pues todo esto, nuevamente, la agencia emite otro comunicado en relación con la toma de temperaturas por parte de comercios, centros de trabajos y establecimientos, y entonces pues trata de dilucidar aquí la cuestión de si se puede hacer o no se puede hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué viene a decir? Comercios, y estamos hablando en comercios cuando estamos tomando la temperatura a los usuarios o consumidores. Cuando la gente llega a la puerta del restaurante, cuando la gente llega a la tienda de ropa o a donde quiera entrar para poder acceder. Y lo mismo a la entrada, por ejemplo, de un centro comercial donde todavía ni siquiera ha accedido a los establecimientos de las tiendas, sino que simplemente está entrando en lo que es el espacio y también se toma la temperatura, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la agencia? Dice, hombre, no pensarás que me vas a decir que tú puedes tomar la temperatura basado en que el consentimiento que te ha dado el interesado. Acordaros, ¿cómo es la situación? La situación es muy fácil. Tú llegas a la puerta de la tienda y un señor, que no antes es guardia jurado, con una pistola te apunta y te dice, ¿quiere usted entrar? Le tomo la temperatura. Y vamos, y si dices que no, ¿qué pasa? Pues que no entras directamente. Lo normal es que te diga el guardia, pues mire, si no se quiere usted tomar la temperatura, no puede entrar. Y entonces, ¿qué dice la agencia? Pues no, esto no puede ser así, porque si usted está tomando la temperatura y dice que esa toma de temperatura es un dato personal y lo basa en el consentimiento del interesado, esto es un consentimiento que está viciado, porque el consentimiento del interesado en el reglamento, cuando habla de esto, en el artículo 7, lo que nos dice es, oiga, usted tiene que pedirle el consentimiento al interesado, que por supuesto tiene que ser fehaciente que lo ha dado, o sea, no vale que no sepamos si lo ha dado o no lo ha dado. Y no lo añade, pero todo el mundo interpreta que para que exista consentimiento, ese consentimiento tiene que ser libre. Y la pregunta es libre cuando yo estoy en la puerta de un establecimiento al que quiero entrar? Si me preguntan, ¿le tomo la temperatura? Digo que no, no me dejan entrar. ¿Ahí estoy dando mi consentimiento forzado o lo estoy dando de forma libre? Bueno, pues la agencia se ha pronunciado diciendo que ahí no se puede, o sea, no sería factible tomar la temperatura a la entrada de un establecimiento porque no hemos obtenido un consentimiento libre del interesado, ¿vale? Entonces, claro, nos dejan una situación un poco extraña. Y entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿permito que cualquier persona venga con fiebre o no? Y acordaros que la discusión es si la fiebre verdaderamente es el único síntoma de un COVID. O sea, no se sabe. O sea, se sabe que uno de los síntomas más habituales en un porcentaje elevadísimo es que la gente tiene fiebre y que tiene tos. ¿Vale? Pero hay centenares, cientos, miles de casos que ni tienen tos ni tienen fiebre y están infectados, ¿vale? Pero bueno, aún así sería muy difícil por parte de la agencia o de cualquier organismo, incluso el Ministerio de Sanidad, ya la piciamos un poco con el tema de las mascarillas, pues claro, ¿cómo vas a decir, oye, no te dejo ciudadano, tú que en tu establecimiento te puedas proteger? Y entonces dicen, bueno, va, pues vamos a ver si podemos amparar este toma del dato en el interés legítimo del empresario. Bueno, pues la agencia vuelve a decir que no. ¿Por qué? Porque argumenta que cuando estamos hablando, si fueran datos normales, que no fueran datos de salud, esto del interés legítimo se podría argumentar, pero como estamos hablando de datos de salud, la agencia dice, no, no, es que los datos de salud exigen una protección adicional. Y como exigen una protección adicional, pues a mí no me vale de nada que tú me declares que es que tienes un interés legítimo. Y de verdad, seguro
que los que me estáis escuchando, si alguno tiene un establecimiento abierto al público, pues qué mejor interés legítimo que decir, ostras, que no entre, que lo contagia. O, por ejemplo, yo al principio de la pandemia, cuando la gente no llevaba mascarillas, recuerdo que fui a comprar a un supermercado, ¿vale? Además es un supermercado valenciano, pero que estaba aquí en Madrid. Y ya no digo más porque ya todos sabéis cuál es. Y claro, me llamó la atención porque yo sí que iba con la mascarilla desde el principio de la pandemia, conocía la gravedad, la conocía desde febrero, o sea, yo ya en febrero ya estábamos con el tema de comprar mascarillas porque sabíamos que esto se iba a liar. Y vi a una señora que delante de los panes Bimbo, estaba Bimbo y de todas las marcas que tiene allí Mercadona, perdón, ya lo he dicho, Mercadona, pues estaba tosiendo. Y estaba tosiendo, pero sin parar, incontroladamente y sin ponerse la mano en la boca. Entonces, la pregunta es, oye, ¿es que los empleados no tienen un derecho, no hay un interés legítimo del empresario, no solo por el resto de clientes, sino por sus empleados, el poder proteger? Pues no. O sea, ese interés legítimo no se puede definir así. Y entonces, como seguimos en las mismas, que claro, es muy difícil prohibir a la gente el que no se proteja en su propia casa, porque estamos hablando de establecimientos privados abiertos al público, y no nos olvidemos que son privados abiertos al público. Entonces, alguien que tiene una propiedad privada y quiere defenderla y quiere defender sus intereses, pues lógicamente dijeron, bueno, pues la forma de argumentar esto es que tiene que haber una disposición legal. Y entonces lo llevaron a la materia de prevención de riesgos laborales. Tal cual. Entonces, para que veáis que al final, por un tema de protección de datos, algo que de verdad parece de sentido común, y es que entre todos tenemos que tomar medidas de prevención, igual que nos obligan a llevar ahora la mascarilla y había que haberla llevado desde el minuto 1, pues hombre, parece normal que a la entrada de un comercio te digan, oiga, póngase usted gel hidroalcohólico y, oiga, póngase usted la mascarilla y, oiga, póngase usted guantes y, en algunos casos, pues oiga, le tomo además la temperatura porque puede ser un indicio de que usted está mal. ¿Vale? Pues al final ha quedado este tema en que lo tenemos que argumentar en que el empresario tiene una obligación de prevención de riesgos laborales y de garantizar la salud de sus trabajadores. ¿Vale? O sea, que lo han llevado a este ámbito. Perdona, Maite, hay una pregunta que están comentando que, a ver, parece que no está muy claro si es ilegal o no, entonces tomar la temperatura cuando vas a un sitio público. Vamos a Parece ver. que no ha quedado muy claro eso. Digo un poco y ahora a ver si la dejo contestada, ¿vale? En principio lo que estamos viendo aquí es cómo lo puedo justificar, o sea, si puedo tomar o puedo no tomar la temperatura, ¿vale? Entonces, claro, yo de verdad que voy a contestaros a lo que yo pienso, ¿vale? Pero seguimos un poquito más porque a lo mejor os queda incluso contestado. Vamos a ver. La primera pregunta que me hice yo con este tema es, oye, vamos a ver, si yo voy, hasta ahora la protección de datos era un tema súper elaborado, es decir, todo el mundo tenía en la cabeza que para que hubiera que se dispararan las obligaciones de protección de datos, es que tenía que haber un tratamiento, pero un tratamiento, hombre, algo más que no disparar con una pistola a la cabeza de un individuo, ¿vale? Tomar la temperatura, que la temperatura se borre y que en ese momento yo te diga, oye, ¿pasas o no pasas? ¿Vale? Si os dais cuenta, o sea, de todo lo que se dice que es un tratamiento de datos, que es registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, comunicación, difusión, cotejo, supresión, o sea, 1000 cosas. Solo hacemos 2 cosas. La recogida de la toma de temperatura, lógicamente, porque se está haciendo con los teléfonos, o sea, con los, fundamentalmente con estos termómetros pistola de rayos láser, como digo yo, que te apuntan y te ponen ahí y te marca la temperatura. En ese momento desaparece de la pantalla, no se graba en ningún sitio porque son dispositivos que no tienen capacidad de grabar. Estamos hablando del más básico, el manual, que luego hay otras cosas más sofisticadas, pero el manual. Y en ese momento, la persona que te ha tomado la temperatura te dice, oiga, tiene usted fiebre, no puede pasar, ¿vale? Es decir, se hace una utilización del dato, ¿vale? Entonces, efectivamente se está haciendo esa utilización. ¿Qué pasa? Que si vamos a lo más estricto, efectivamente estamos haciendo un tratamiento de datos, ¿vale? A mí, en mi opinión particular, me parece que esto es llevarlo
y es opinión particular, pero porque soy un poco crítica con esta protección de datos al extremo. Entonces, en opinión particular, es un tratamiento de datos de los más light que puedan existir, pero bueno, no se puede negar que como hacemos recogida y hacemos utilización, pues hombre, para la agencia hay tratamiento de datos. Para mí es una cosa que está en el límite de saber si... Y sé que los puristas van a decir, por supuesto que lo hay, pero para mí me parece que está un poquito en el límite. ¿Qué pasa? Que, y antes de seguir, que lo vamos a volver a ver aquí, con los trabajadores, al final la agencia ha hecho el comunicado, ha justificado el que se pueda hacer esa toma de temperatura, pero no lo ha justificado, a mi juicio, lo deja muy en el aire y lo que viene a decir es, hombre, mejor que no se tome, porque realmente no es un signo identificativo de la enfermedad. Puede serlo, puede no serlo, ¿vale? Y ahora veréis, porque esto sí, ahora nos vamos a ir más a la parte de los trabajadores, pero cuando estamos en el ámbito de los trabajadores, también hace sus manifestaciones sobre si se puede hacer o no. Entonces, para mí no queda claro. Creo que la gente va a seguir tomándolo. Creo que lo vamos a seguir amparando en que efectivamente es una medida de prevención, pero aquí lo que se agradecería, igual que han sacado otras muchas órdenes desde Sanidad, pues que Sanidad, otra vez, igual que dijo lo de la aplicación de geolocalización, pues que se pronunciara y diera unas normas claras de cómo se tiene que actuar en los centros abiertos al público. No solo en las empresas que van los trabajadores y que ya todos tenemos claro los trabajadores. No, también qué pasa con el restaurante, el hotel, las tiendas de ropa, etc. Porque al final es, sí, bueno, son recomendaciones, sí, pero no. Pero claro, aquí se supone que o protegemos o no protegemos la intimidad de una persona que llega al establecimiento. Porque básicamente se trata de eso, porque como os decía, el tratamiento de datos es cuestión de un segundo. Aparece la imagen en pantalla de una temperatura, desaparece y le digo al señor o a la señora, no puede usted entrar. Ya está, ese es todo el tratamiento. Claro, evidentemente atentamos contra su intimidad, porque la temperatura es suya, porque el señor ha dado el consentimiento, la señora ha dado el consentimiento forzado, porque si no, no puede entrar al establecimiento, y porque además igual te ponen colorado y te estigmatiza, porque imaginaros que hay 5 personas haciendo cola y de repente hay uno el primero de la cola que dice, usted tiene 39, no puede entrar. Pues imaginaros el pánico, o sea, a partir de ese momento los 5 que están alrededor salen corriendo, espantada, gritando, o sea, efectivamente es un tema controvertido, pero para mí esto no es una materia de protección de datos sí o protección de datos no, es un tema más de la sensibilidad, de vulneración, de la intimidad de una persona y de si verdaderamente esta medida es eficaz. Y el que se tiene que pronunciar aquí no es la Agencia de Protección de Datos de si tomamos o no la temperatura, es que se tiene que pronunciar directamente Sanidad y decir, oiga, sí, tómese, no, tómese. Igual, insisto, que hicieron con las mascarillas, es, no, que no hacen falta, sí, que sí que hacen falta. Pues aquí lo mismo, o tomamos la temperatura o no, pero que lo diga Sanidad. Porque el tema no es una cuestión de protección de datos, es una cuestión de que somos un colectivo que nos queremos proteger ante una enfermedad que ha demostrado ser súper contagiosa. Entonces, cualquier medida de prevención, cuando al principio de la crisis parecían muchas, ahora nos parecen pocas. Entonces, sí o no debería ser Sanidad. Lo que no está claro es que ahora mismo la Agencia de Protección de Datos se haya pronunciado a favor de que se haga. Yo diría que más bien se ha pronunciado a favor de que no, pero no a mi juicio no lo ha dicho lo suficientemente claro porque probablemente muchos ciudadanos le dirían, oye, déjate de tonterías, que yo lo que no quiero es que mis trabajadores se contagien. Y por tanto, pues a través de esa vía de la prevención lo podemos defender, como os he dicho, y no creo que nadie se atreva, ni creo que la agencia al final se atreva a venir a poner una sanción en esta materia, no lo veo. No lo veo porque sería como decir, oiga, me está impidiendo usted protegerme y mientras no se diga desde Sanidad que es una medida eficaz o no, ¿por qué no me deja hacerlo? ¿Vale? Entonces, no sé si con eso ha quedado contestado. María, ¿tú que ves las preguntas? Porque yo no lo veo. A ver, en principio no ha vuelto a poner nada. Si no le ha quedado contestado, Sí, que diga algo. es que diga algo. Si alguien quiere algo más, pues lo decimos.
Entonces, hay una pregunta por preguntas y respuestas, pero creo que ya sabes que se ha contestado. Dice, se entiende que en un local puede reservarse el derecho de admisión y además es anónimo en la puerta. No se pide autorización de la persona, ¿no es así? No, bueno, vamos a ver. Ahí yo lo tenía también preparado lo del tema del derecho de admisión porque sabía que alguna persona seguramente lo diría. Bueno, lo primero, el derecho de admisión es una cosa que se regula a nivel de cada comunidad autónoma, ¿vale? Lo digo porque esto está normalmente en una materia que es la de espectáculos públicos, ¿vale? Y de locales públicos, y entonces ahí es donde aparece digamos, esta materia regulada, ¿vale? El derecho de admisión como tal, sabéis que lo que no permite en ningún caso es la discriminación, ¿vale? Y eso quiere decir que de alguna manera, pues si alguien se siente agredido en un derecho constitucional, pues automáticamente pues, se decae el derecho de admisión y entonces tiene como más valor lo que la persona piensa. Pero no deja de ser un derecho que te permite regular cómo tú quieres que la gente vaya dentro de tu local y de tu espacio, ¿vale? Estamos hablando fundamentalmente de temas de comercio. Entonces, ¿qué ocurre? Que amparar el tema de la toma de la temperatura en el derecho de admisión, o sea, en el haber fijado unas reglas para el derecho de admisión, sigue siendo un poco controvertido. ¿Por qué? Porque si os habéis dado cuenta, este derecho de admisión se ha regulado por todas las tiendas en el momento en el que han puesto una pegatina en la puerta que dice te tienes que poner la mascarilla y tienes que ponerte gel hidroalcohólico en las manos, ¿vale? Pero claro, eso es, tienes que hacer unas determinadas acciones, pero tienes que hacer unas determinadas acciones no te habilita a tener conocimiento del dato personal de una persona. Y si hemos quedado que la temperatura es un dato personal, pues estamos fastidiados porque amparar el tema de la toma de temperatura en el derecho de admisión va a decaer, o sea, nunca nos van a dar la razón. O sea, que yo no iría por esa vía porque nos van a decir, sí, sí, gracias, pero no. O sea, no es libertad total. El derecho de admisión tiene que tener una justificación y no te da derecho a conocer una información del otro. ¿Vale? Es simplemente el que tú pongas unas medidas, un código de vestimenta, unas medidas de limpieza o de higiene o lo que sea, pero tú no estás preguntándole al otro, oye, ¿tú te lavas las manos? Tú no se lo preguntas, tú simplemente le pones ahí el gel y le dices, échate gel, ¿vale? Para poder entrar. Pero no le preguntas, ¿te has lavado las manos esta mañana? Es un tema personal, ¿te habrás lavado o no? No sé si con esto he podido responder al tema del derecho de admisión. Pero sí que es cierto que yo también me había planteado, oye, y yo lo puedo hacer directamente como empresa, pues poner unas reglas que si no haces esto no entras, pero no, porque veo que ahí confluye el derecho a la intimidad y al honor y está por encima del derecho de admisión. ¿Vale? Bueno. Si alguien tiene alguna duda más, al final con preguntas y respuestas, pues lo aclaramos mejor. Y ya, bueno, si queréis entramos ya en el tema de los empleados, ¿vale? Que estamos hablando ya de sí, porque hasta ahora estábamos hablando de clientes, estábamos hablando de gente que se acerca a los establecimientos, ahora estamos hablando ya de trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿puede la empresa tomar la temperatura de los empleados en el centro de trabajo? Esto ha salido, ya os digo, en todos los periódicos. ¿Se puede tomar? ¿Se vuelve a la actividad? Es posible, y además lo vamos a enlazar con otra cosa, no solo tomar la temperatura, sino hacer test de COVID, ya sean test de serología o test de PCR a los trabajadores. O sea, ¿esto qué es? Y os digo, antes de entrar, una materia que no viene de protección de datos, pero que viene de antiguo. Yo solamente recordaros que la Ley 31/1995, que es la que regula todo el tema de prevención de riesgos laborales, prevé en uno de sus artículos, el artículo 22, el tema de la vigilancia a la salud. Es decir, los empresarios, y ahora veremos otro tema también de la ley de prevención, ¿vale? Pero los empresarios están obligados a garantizar a los trabajadores verificaciones periódicas de su salud, o sea, de cómo se encuentran, ¿vale? La empresa en ningún caso tiene derecho a saber cuál es el resultado de sus análisis, sino que solamente tiene derecho a conocer cuál es, digamos, la valoración entre apto y no apto de ese trabajador. Ya está. No tiene más derecho, ¿vale? Pero también deciros que además esa vigilancia de la salud que hace la empresa, desde el punto de vista del trabajador, de toda la vida, ha sido voluntaria. Es decir, si yo como trabajador no me quiero someter
a un análisis, digamos, a esos exámenes periódicos que me dan como un derecho, pero no como una obligación, no tengo por qué hacerlo. Y claro, esto, ¿qué hacemos con los test del COVID? ¿Vale? ¿Qué hacemos con la temperatura? ¿Dónde marcamos este tema de, oye, te haces los test del COVID y además tengo que saberlo? Porque daros cuenta que en un examen normal a ti te hacen pruebas de oídos, si alguno ha oído, pues le hacen los oídos, le hacen el corazón, algunos una prueba de esfuerzo, un análisis de sangre, no sé qué. Total, que al final sale una batería de test que lo que al final te dice la mutualidad o la empresa de prevención es, oiga, este señor no le voy a decir por qué, pero no es apto. Pero no dice nada más. Con el test de COVID o con la temperatura no pasa esto, porque inmediatamente una temperatura alta la asociamos con un síntoma de que tiene COVID y un test de COVID que da positivo es que tiene COVID. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, es que si a ti te dicen que una persona que la has mandado a un laboratorio a hacerse un test no puede volver al día siguiente, ya sabes que tiene COVID. O sea, no te tienen que hacer un diagnóstico, ni te tienen que decir cuál es el pronóstico, ni nada. O sea, es que ya lo sabes, ¿vale? Entonces, en esta situación, pues, ¿qué ocurre? Que, claro, nuevamente la Agencia Española de Protección de Datos dice, oye, pero ¿se puede hacer el tema de la toma de temperatura otra vez con el tema de clientes, trabajadores y demás? ¿Es posible? ¿No se puede hacer? ¿Se pueden hacer incluso los test de COVID? ¿Es posible sí o no? Bueno, pues al final, en el tema de la temperatura, respecto a trabajadores, nuevamente vuelvo a decir lo mismo, y es que desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, ahora basándose en otro artículo, que es el 14, que es el derecho a que te prevengan, a ti como trabajador, de que no te metan en un riesgo, ¿vale? Y esto pensando que a lo mejor con el COVID no se ve tan claro, pero en la construcción básicamente es, oye, que me des un casco y que tengo derecho a que me pongas un arnés y que no me puedes subir a un andamio para que me mate. Pues aquí lo mismo, desde un punto de vista del COVID es, oye, yo tengo el derecho a no ir a un establecimiento donde tú no tomes las medidas para que yo me contagie. Y por tanto, pues oye, puedes tomarme la temperatura a mí, porque yo soy un riesgo para, o sea, puedo ser el riesgo para mis propios compañeros de trabajo. Y amparado todo esto en el tema de que hay un derecho a la protección en el centro de trabajo, ¿vale? Da igual, el centro de trabajo es una tienda, es un bar o es una empresa, o sea, de servicios, da igual. O sea, el centro de trabajo es un concepto general. Bueno, pues en principio pues se puede tomar, pero lo gracioso de esto es que de repente la Agencia Española de Protección de Datos en un documento que saca por ahí, que es el de preguntas frecuentes, de repente dice que es que lo tiene que tomar un profesional sanitario. Y dices, pero vamos a ver, o sea, que ahora resulta que tengo que contratar a un enfermero porque si tomo el dato con una pistola de estas de lectura de termómetro, si no lo toma un enfermero estoy vulnerando la protección de datos y si lo toma un enfermero no estoy vulnerando la protección de datos. Bueno, pues yo, vamos, lo dejo ahí, cada uno que piense lo que quiera, pero a mí lo que me parece es que si la habilitación del artículo 14 te permite tomar medidas de prevención y no se necesita una cualificación especial para ponerle la pistola del termómetro a 20 centímetros de la cabeza de nadie en la entrada de un centro de trabajo, pues no tiene mucho sentido pensar que aquellas empresas de pocos trabajadores que no tienen un servicio de prevención dentro de la empresa tienen que contratar a un personal sanitario que haga esa función al entrar en el centro de trabajo. No se entiende, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Entonces, en principio, nos ampararíamos para hacer este tipo de tratamientos en el tema de, digo, las temperaturas y los test, tendríamos que ampararnos en esto, pero con los test hay que ir un poco más allá. Con los test de COVID necesitamos el consentimiento del usuario, ¿vale? Y necesitamos el consentimiento expreso y necesitamos además el consentimiento para que nos lo comuniquen a las empresas, ¿vale? No podemos hacer, así como la temperatura, bueno, podemos hacer esto del artículo 14 con lo de los test, nuevamente lo podemos enmarcar en que es una medida de prevención, pero sobre todo para que no sea voluntario, ¿vale? Para evitar ese tema de que no puedes elegirlo voluntariamente, pero tenemos que recabar el consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si no da el consentimiento, pues es como circular, porque entonces tampoco se puede cumplir el tema de que sea una medida de prevención enmarcada en el artículo 14 y que no sea voluntario. En definitiva, los test
Yo diría que nadie intente imponerlos. Creo que la gente es bastante consecuente y en general, es más, ha sido al revés. Han sido las empresas, o sea, los empleados los que han pedido a las empresas en muchos casos que se les hagan test para saber un poco cómo está poblacional. Hay que convencer y hay que conseguir el consentimiento, ¿vale? Para que las clínicas o los centros de análisis puedan hacer esos test encomendados por la empresa y sobre todo que puedan comunicarle a la empresa el resultado del test, que no tanto si es positivo o negativo, sino si esa persona debe o no tomar medidas de precaución adicional, como quedarse en su casa porque no puede ir a trabajar, ¿vale? ¿Qué tenemos más? Vale, importante, y esto relacionado con el tema de los test nuevamente, y tema otra vez de protección de datos que viene a surgir dentro de una norma de sanidad. Sabéis que en un momento dado de la crisis y del estado de alarma, bueno, hubo mucho lío con todo el tema de si se podían hacer test, si no se podían hacer test, mucha polémica, el Ayuntamiento de Torrejón, ahora pues otros ayuntamientos que se unen. Bueno, básicamente al final lo que quería Sanidad, y también lo pongo en un contexto porque he estado trabajando durante este tiempo en estos temas y sé por qué ha pasado esto y cómo se ha hecho, lo que no quería Sanidad o el problema que tenía Sanidad es que se hagan test incontrolados, que no estuvieran amparados por un centro clínico o por un organismo que pudiera coordinar lo que eran el envío de notificaciones, pues llevaba al Ministerio a no tener información sobre los contagios reales que había. Porque daros cuenta que cuando se están comprando los test rápidos, que mucha gente los está comprando y se los está haciendo en su casa, básicamente, a ver, el que tiene acceso, ¿vale? O sea, no lo penséis de forma generalizada, pero es cierto que ha habido empresas que durante la crisis, con el lío que había, pues han llegado a comprar test y a sus empleados se los han hecho con la enfermera o con el personal sanitario que tuviera. Estoy hablando de empresas grandes. Y no lo han coordinado con una mutualidad y no lo han coordinado con un laboratorio de análisis clínicos. Y estos laboratorios tienen la obligación de comunicar, o sea, todo caso positivo que se da en España está la obligación de comunicarlo. Y es un tema que ha regulado Sanidad a través de una orden, pero que ha delegado en cada comunidad autónoma. Entonces, cada comunidad autónoma ha presentado su propia orden de regulación de esta materia, mandando unos formularios que, dependiendo de en qué comunidad autónoma estás, son más complicados o menos complicados, que son los que tienen que utilizar para comunicar a las autoridades, primero a la comunidad autónoma, y de la comunidad autónoma ellos lo suben hasta Sanidad, o sea, hasta el Ministerio, y como cada caso positivo que se da, ¿vale? Entonces, esta nueva obligación de protección de datos es lo que nos lleva a que los consentimientos que se piden a los empleados realmente van dirigidos a los laboratorios para comunicar a su empresa, pero los laboratorios, a su vez, ese caso con nombres y apellidos, dirección, datos de nacimiento, datos del sexo y un montón de datos más, de dónde vienes, a dónde vas, se comunican sin consentimiento de la persona afectada, porque hay una habilitación legal para hacerlo, que es esta orden que os comentamos aquí. Entonces, al final, básicamente, si os dais cuenta, todo este tema de gestión de datos durante la pandemia, pues se ha centrado, ahí veis el ejemplo de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, esto es lo que comunicamos, ¿vale? Y estáis viendo que dan el nombre de la persona y el resultado, ¿vale? Luego se dan más datos, porque esto es como un extracto, también se da la fecha de nacimiento y se da el sexo de la persona, ¿vale? No es uno de los más grandes. ¿Qué ocurre? Que al final, como veis en materia de protección de datos, durante toda la pandemia, la agencia ha tenido que estar todo el rato haciendo comunicados, pero la materia de protección de datos en muchos casos ha venido regulada por las propias órdenes de sanidad, sin que ni siquiera interviniera ni la Agencia Española de Protección de Datos ni ningún otro ministerio. O sea, directamente Sanidad pues ha decidido cuándo se hace o cuándo no se hacen las cosas y qué se comunica o qué se deja de comunicar. Pensad que a nivel del reglamento europeo, todo lo que es la pandemia, todo lo que son pandemias, todo lo que es gestión de crisis globales sanitarias, están perfectamente amparados como un interés especial y con una protección especial, de manera que los gobiernos básicamente amparados en este tipo de aspectos pues pueden llegar a regular
prácticamente cualquier cosa que haya en materia de protección de datos y saltarse la regulación con el fin, pues bueno, de proteger a la ciudadanía de lo que pueda haber. Algunas medidas, como habéis visto, geolocalización, más controvertidas y otras menos controvertidas y más discutidas, ¿vale? Pero básicamente se puede hacer. O sea, para que veáis que este tema no es solamente es la agencia que regula y que sanciona y tal. No, no, aquí todo el mundo se ha preocupado de la protección de datos como si fuera lo más. Os pongo otro para que veáis, ya para terminar, ahí daros cuenta, esta es la ficha que tienen que comunicar en el Principado de Asturias y no tiene nada que ver, o sea, si veis ahí todo lo que piden, o sea, es tremendo, porque es que aquí te piden del usuario sin que, ¿sabes? Sin que pueda negarse a darlo, domicilio particular, si es sanitario o no. Hombre, a ver, que uno lo lee y en buena lógica esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si uno quiere saber de su población cuáles son los sanitarios infectados, pues lógicamente tendrá que detectar cuando se hace el análisis de COVID quién es sanitario y quién no, ¿vale? O sea que no es que esté exento de lógica lo que se está haciendo, pero sí que es cierto que se ha facilitado un montón de información de todas las personas que han pasado a hacerse una PCR o un test rápido de serología en centros de análisis clínicos, no aquellos que han quedado al margen de la ley y que no quería, por eso no quería el gobierno, permitir que de forma generalizada se hicieran análisis en empresas o que se hicieran en ayuntamientos al margen del circuito, ¿vale? Porque lo que pretendían era tener controlados todos y cada uno de los casos para saber perfectamente qué había pasado. Entonces, hasta aquí yo no os cuento más. Esto es todo lo que más o menos se nos ha ocurrido que podría ser interesante sobre el tema de datos. Y bueno, pues las preguntas que tengáis o lo que queráis hacer, pues es el momento y las resolvemos. Vale, mira, por el chat tenemos un par de preguntas. A ver, si Sanidad dice que se debe tomar la temperatura, ¿se debe hacer como es el caso a las personas que tienen que coger un avión? Yo sí que veo que es obligatorio que tomen la temperatura, pero en una tienda normal y corriente dice que yo no lo veo en ningún sentido. A ver, yo lo comparto, precisamente porque creo que la temperatura no es el síntoma por excelencia. En el tema del avión, pues sí, quizás, porque al final te tienes que meter en un espacio cerrado, cuando estás volando no puedes evitar el tema de que ahí no te vas a bajar a mitad del trayecto. Lo mismo si vas a hacer un viaje en tren o vas a hacer un viaje de alguna manera que no te puedas salir del trayecto, pues hombre, tiene cierto sentido el no dejar a personas que pudieran tener una sintomatología, pero es que igualmente no es determinante. O sea, desde un punto de vista de los derechos de la persona, imaginaros que a la persona que le toman la temperatura, esa persona se monta en el tren y en realidad lo que tiene es una gastroenteritis y no le dejan montarse en el tren. Entonces, le estás privando de un derecho mediante una prueba que es totalmente falsa. Para mí, y esto es una opinión personal, creo que no se trata de tomar la temperatura. Creo que cuando haya unas circunstancias de riesgo, existiendo la posibilidad de poder hacer un test rápido a la gente, pues hombre, creo que tendría más sentido que se hiciera el test rápido y ya está. Y que nos dejáramos de tonterías, más test y menos temperatura. Pero bueno, es una opinión. O sea, aquí cada uno va a pensar lo que le parezca. Y básicamente yo creo que es que lo de la temperatura es simplemente una psicosis. Así como lo de la mascarilla se ha probado más eficaz, y lo de los guantes, por ejemplo, también se ha probado bastante ineficaz, o sea, y de hecho, pues ahora no hay guantes, sino hay que los compre. Entonces, bueno, hay medidas que tienen sentido y otras medidas que no. Yo creo que la gente se deje gel a la entrada de las tiendas y que la gente se ponga la mascarilla es una protección ya bastante reforzada respecto a lo que estábamos al principio de la crisis. Y la prueba es que vamos saliendo y hay momentos de contagio, pero los momentos de contagio siempre coinciden con gente pues, que ha hecho una fiestecita, que se han reunido en un sitio no respetando las medidas de precaución. Entonces, la temperatura, pues la temperatura, creo que se ha abierto la discusión sobre ella porque la gente se ha vuelto un poco loca, pero yo no la tomaría. Pero ni siquiera ya, os digo, en el avión. Yo es que creo que ahí cuando se montan deberían hacerles una prueba. Vale. El que quiera viajar, que se la haga. Muy bien. A ver, otra pregunta. Esta es en cuanto a las pegatinas de COVID free, ¿vale? En Comercios y Oreca. Dice, ¿es real o un engaño timo para sacar pasta sin ningún sustento legal? Mira, yo lo de COVID free, desde un punto de vista, yo no soy científico,
pero trabajamos bastante con la comunidad científica. Ya veis que ahí que nos llamamos VC Biolog, nos dedicamos un poco a eso, por eso estamos aquí en Bioval y precisamente trabajamos con muchas empresas de diagnóstico in vitro, ¿vale? Y que han estado participando en todo este tema de los test. A ver, en varias conversaciones con los científicos que trabajan con nosotros, dudan incluso de lo del tema de las superficies, de los contagios de las superficies. Es un poco hasta dudoso. O sea, yo creo que se ha generado muchísima rumorología sobre lo que sí o lo que no. Lo que es cierto es que es un virus que desconocemos un montón. Lo que es cierto que se ha demostrado que el utilizar mascarillas previene bastante más de lo que parecía al principio, pero a partir de ahí, o sea, cualquier cosa que diga COVID-free, pues le puede durar 5 minutos, porque a la primera que se le meta uno que no tenga temperatura y sea uno de estos hipercontagiadores que no dan sintomatología, pues os podéis imaginar, o sea, el COVID-free no existe. Existe el que tú hayas tomado la precaución de poner a la entrada de la tienda ciertas cosas. Oye, pues una esterilla para que se te quede la humedad de los pies, gel hidroalcohólico, pero ya me diréis, si uno que va infectado toca el gel de estos de difusor y a continuación llega otro y también lo toca antes de ponérselo, pues el COVID-free es como relativo, ¿no? Si están las superficies, como se ha dicho, pues... Yo os quiero decir que esto del COVID-free es simplemente que esa tienda, ese espacio, pues ha tomado, digamos, las recomendaciones que vienen de sanidad, que hay una guía, y las está aplicando de una manera más o menos exhaustiva. Pero el COVID-free como tal, científicamente, yo dudo que pueda existir. O sea, de verdad, es mi opinión, pero es una opinión y no tiene nada que ver con el derecho, ¿eh? De verdad. Vale, otra pregunta más. ¿Y sobre el pasaporte sanitario para poder trabajar o poder utilizar algún servicio? ¿Es una posibilidad legal? O sea, No, tiene pues... yo eso lo veo totalmente ilegal, de verdad. Sinceramente, creo que ahí es donde a ver, en cierta manera, el pasaporte sanitario para poder trabajar cuando estás dentro de tu empresa, sí que creo que se está aplicando en aquellas empresas que están haciendo test, ¿vale? Pero esto de cómo empezó a lo largo de la pandemia, o sea, en la crisis, en mitad del estado de alarma, que la gente ponía en el currículum, yo he pasado el COVID, ya puedo trabajar. Yo, bueno, como una declaración personal y propia, oye, pues puede ser súper interesante, pero no creo que legalmente haya ninguna base que permita, en este momento del tiempo, exigir a una persona que se va a incorporar a un puesto de trabajo que te aporte un pasaporte libre de COVID. Otra cosa es que inteligentemente, cuando vayas a incorporar a una persona a un puesto de trabajo, pero después de haberle hecho la oferta y ya el día que se va a incorporar le digas, oye, te tienes que ir al servicio de prevención, hacerte una pruebecita, igual que el resto de tus compañeros, y ya está. Pero esto solo lo puedes hacer cuando la persona ya está incorporada a la empresa y entonces le tratas como un trabajador y como tal trabajador le sometes a esa medida de prevención de riesgos laborales que tú tienes establecida en tu empresa, ¿vale? Pero antes es atenta contra todo. Si ya parece dudoso que te puedan tomar la temperatura a la puerta de una tienda, pues imaginaros vosotros si te obligan a poner en un currículum o en una oferta de empleo que tienes que haber pasado el COVID. Pero es ridículo. O sea, no, es como una vulneración de todos los derechos. Para mí eso sí que es una discriminación y atenta contra los derechos de las personas y no creo que sea una cosa que pueda prosperar de ninguna manera. Lo que pasa es que hay gente descerebrada que lo hace, pero yo no lo veo. Jurídicamente no lo veo. Muy bien. Vale, otra más. ¿Puede un trabajador exigir a su empresa que realice test entre los empleados? Pues ahí es donde os iba lo de las medidas de vigilancia de la salud que os contaba antes. Es que daros cuenta que las medidas de vigilancia de la salud la empresa las tiene que poner a disposición del trabajador, ¿vale? Y el trabajador tiene, digamos, esa vertiente de las acepto o no las acepto porque es voluntario, como hemos explicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema con los test, y seguro que habéis visto un montón de charlas con los test, es que eso es un sine die, porque si tú hoy no das positivo y no lo has pasado y no te has contagiado, te puedes contagiar mañana. Entonces, claro, el tema es, ¿dónde está la medida para exigirle a tu empresa que todos los días de la semana te tenga que hacer un test para saber si te has contagiado o no? ¿Vale? Entonces, yo creo que esa medida no es exigible. Creo que se puede pactar,
Creo que los trabajadores pueden pactar y negociar con su empresa el que se haga una primera atacada de desescalada o un plan de pruebas, ¿vale? Pero es un tema de pacto, porque en ningún sitio, volvemos a lo mismo, como sanidad, no ha regulado ni que se puede tomar la temperatura, ni que es obligatorio hacer el test. Nadie puede obligar a una empresa a adoptar como medida de prevención de riesgos laborales una medida que realmente no está en ningún sitio y que además la norma, recuerdo, dice que tiene que ser con prescripción médica. O sea, esto no es decisión voluntaria del usuario hacerse un test, aunque sea disfrazado y se ha hecho. Es que tiene que existir una prescripción médica para hacer un test. Entonces, mi opinión es que no se puede exigir a la empresa. Mi opinión es que es un tema de acuerdo con la empresa y que lo lógico sería buscar un equilibrio para hacer un plan de desescalada cuando sea necesario o para cometer, en los casos más complicados, un plan de bueno, pues revisar aquellas personas que puedan ser poblaciones más vulnerables. Y por vulnerables no estoy diciendo, no me estoy refiriendo a colectivos de embarazadas ni nada, no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a colectivos vulnerables o que hayan tenido cerca un contagio o un foco de contagio o porque, por ejemplo, alguno de los compañeros con los que ha estado en más contacto ha podido ser un foco de contagio. Entonces, hombre, se puede hacer para todos los empleados, se puede hacer para un colectivo, pero en cualquier caso creo que esto es una medida o ofrecida voluntariamente por la empresa o pactada con los trabajadores o los representantes de los trabajadores, pero no es una exigencia mientras una norma de sanidad no diga que lo tienen que hacer porque sí. Ya, no digo más. ¿Hola? María. Maite, no hay ninguna no hay ninguna pregunta más, ¿vale? En principio no hay ninguna más. Pues nada, muchísimas gracias a todos y si, bueno, a alguno le ha quedado alguna duda o lo que sea, pues nos podéis contactar y nada, pues os la resolvemos encantados y si no, pues hacemos uno de más profundidad ya para dudas y la resolvemos, ¿vale? Espero que os haya gustado a todos y muchísimas gracias a todos los participantes por haber estado y como decía, pues sobre todo a Bioval y a Jesús, a Noa, a María, a Carlos por la amable presentación y nada, que cuidaros mucho y no os hagáis muchos test, porque si os hacéis muchos test vais a acabar con los dedos agujereados. Muy bien. Nada, comentar aunque ya lo he puesto por el chat, se está grabando, mañana se subirá a YouTube y os pasaremos el enlace. Y luego, muy amablemente, Maite nos ha permitido que os pasemos también la presentación, que muchos lo estabais preguntando. Así que también os pasaremos la presentación y una breve encuesta que agradeceríamos que contestarais para saber qué tal el webinar y qué os ha parecido, ¿vale? Así que nada, Maite, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Has sido una moderadora estupenda. Nada, y tú fantástica, o sea, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos y un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós.